joven, que tengan esa clase ahí. Ya puse a grabar y ahí sí, a compartir. Bien, entonces hoy vamos a seguir con la parte de explicando el cristianismo, que es el tema que estamos viendo, pero lo estamos viendo a través del libro de Marcos, ¿cierto? Y hoy vamos a ver lo que es ser un cristiano parte 3. Eso ya está igual que Rápidos y Furiosos. Tiene más partes siendo horrible, pero es bueno de desglosar un tema así para que poderlo sacar buen provecho y poder tener claras las ideas referente a qué es ser un buen cristiano. Y quiero compartir con una frase que es nada más y nada menos que del señor Charles Spurgeon. ¿Quiénes saben quién es ese man? Nadie sabe quién es Charles Spurgeon. Yo sí. Déjale que omita la unidad. Pues yo he leído varias cositas de él en la página de... Con gusto, hasta luego. Creo que es Colación por el Evangelio, pero creo que era, no me acuerdo muy bien si era como un teólogo, pastor. Bueno, él es que todos esos días les estaba hablando, él es catalogado como el príncipe de la predicación del siglo XIX, creo que sé, 19, 18. Y es un man muy teso. Hay predicaciones en YouTube de él, son muy buenas. Él predica en forma muy sencilla, muy poética, es muy bacano, escúchenlo, se lo recomiendo mucho. Y sí, él es pastor inglés y, o sea, el man es muy centrado y es bueno que lo tengan allí. Oiga. Y tiene frases muy chéveres y quiero empezar referente a lo que él dice, que es el arrepentimiento para Charles Spurgeon. Él dice, usted Ay, puede qué que... pena. Dime. ¿Cuál era el tema? ¿Me recuerdas, porfa? ¿Qué es un cristiano? Parte 3. Ah, bueno, ok. Entonces, Entonces, no. Él dice, usted puede quedarse con sus visiones, éxtasis y arrebatos. El único sentimiento que yo deseo tener es un profundo arrepentimiento y una fe humilde. Para él es más importante el ser un cristiano arrepentido y tener una fe humilde que lo que se está hoy viviendo en las iglesias. Visiones, profecías, tembladeras que te tumban y un montón de vainas que realmente hay que cuestionar si es el verdadero evangelio. Y es precisamente lo que vamos a ver hoy referente a un texto que está en Marcos. Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor en Marcos 5, 21 al 43. Y como somos poquitos, entonces vamos a tener la dinámica que hemos hecho siempre, de que cada uno va leyendo un versículo, ¿sí? Vamos a leer del 21 hasta el 43 y cada uno de nosotros vamos a leer un versículo para que sea chévere la dinámica y todos estemos atentos al texto. Entonces yo comienzo y según el orden acá en mi pantalla es, después sigue Pau, después Emerson, después Cristian, David, Sara y volvemos a empezar. ¿Listo? Va a leer en Reina Valera, no importa la versión que tenga. Si tiene una versión internacional, la ¿Cuál que es sea, el no versículo? Marcos 5, versículos 21 al 43. ¿Cómo es el orden? Qué pena, que es que Juanito y yo no me están dejando escuchar. Primero voy yo, después va Paul, después va Emerson, después Cristian, David y tú eres la última. ¿Listo? Vamos leyendo de un solo versículo. Entonces empiezo. Son dos historias muy chéveres, muy bacanas. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, y vino uno de los príncipes de la sinagoga. Principales. Ah. Los príncipes.
Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Había el sufrido. 25, ¿cierto? Ay. Sí, dale, Sara. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubieran servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor, como yo. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan sumamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido el sanador de él. Así que se dio la vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa de la principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la mujer de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Pero él les mandó mucho que nadie, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Amén. Bien, ¿qué podemos notar de ese relato? Porque sí es un relato y hay varios personajes y hay varias cosas que pasan muy interesantes en eso. ¿Qué notamos en ese relato de Marcos 5, del 21 al 43? Bien. El poder, fe, poder de Dios, incredulidad de la gente. Sí. Es extraño que... Dale, dale. No. Pues también parece extraño que Jesús diga que lo ha tocado si estaba dentro de una multitud. Pues que sí. Sí. Que salió poder de él. ¿Quién más quiere opinar referente al texto? Pues es como lo que decía lo que de la frase del autor con la que iniciaste, como esa fe humilde por parte pues de la mujer. Yo creo que se estaban esperando era el alboroto.
sí, como También que sí. algo más loco pasara, o sea, no sé. Pero como no, está dormida, porque no se paró, brincó, saltó, se revolcó, no sé, dirá uno. Chévere, chévere las reflexiones que hacen referente al texto y obviamente se surgen preguntas referente a lo que decía, por ejemplo, Pau, Jesús en esa multitud, ¿cómo carajo se dio cuenta de que alguien lo tocó? Pues todo el mundo lo tocaba. Y eso es una respuesta que irónicamente los discípulos le dicen, pues mira que todos te están tocando y te están apretando, ¿cómo así que ha salido poder de ti? Entonces es algo bien extraño, pero bueno, es algo que la historia nos está marcando algo bien interesante allí en esa parte. Y vemos también como un principal de la sinagoga, un jefe, ¿sí? De la sinagoga que obviamente optó por creer en Jesús como alguien que podía ayudarlo y que obviamente creyó en que él lo podía hacer. Entonces, también es muy chévere pensar el por qué ese hombre toma la decisión o en qué se basó o qué fue lo que vio en Jesús para poder decir o para poder confesar o para poder confiar de que él era capaz de hacer algo a favor de su hija, ¿cierto? Que es algo muy chévere que también notamos en el texto. Pero también vemos que son dos historias, bueno, es un relato mismo, pero allí hay dos historias, ¿cierto? La primera historia empieza de que Jesús se encuentra con ese jefe de la sinagoga, el cual es Jairo, y él le dice que su hija está enferma, ¿cierto? Y la otra historia que nos muestra el texto es la de la mujer que toca el manto de Jesús, que es una mujer que todo el tiempo viene con un flujo de sangre que obviamente eso es una enfermedad, no sé, Sara que duró. A mí no me ha dado eso. A Sara no le ha dado eso, la que le dio fue a una hermana de la iglesia. Gracias a Dios, a mí no. Pero es algo muy teso porque uno se dice, bueno, ¿y hasta qué punto esa mujer aguantó ese flujo de sangre y que obviamente no se desangró y bueno, ¿qué pasaría con esa mujer? Y lo más teso es que dentro del contexto judío, esa mujer era rechazada, era menospreciada por esa enfermedad. ¿Sí? ¿Por qué era menospreciada? Y es algo que nosotros tenemos y algo que conversaba con Pau, de que en los evangelios o en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no pasan las cosas porque sí, sino que todo tiene una razón de ser, todo tiene un inicio. Y esa mujer era rechazada porque lastimosamente dentro de las leyes que Dios había puesto en Deuteronomio y en Levítico, las mujeres, cuando les venía el periodo, ellas no podían estar dentro del pueblo de Dios. Ellas se tenían que apartar el tiempo, el periodo que pudiera durar ese, como les digo, ese tiempo de sangrado, porque para ellos eso era impureza, la mujer allí estaba impura, ¿sí? Y el hombre tampoco podía tocarla, y aquel que tocara a esa mujer en ese estado pecaba en contra de las leyes del Señor y tenía que arrepentirse, tenía que sacrificar un cordero y hacer un rito de purificación, aquel que tocara a la mujer. Y la mujer, para poder volver otra vez a tener esa relación con el pueblo una vez más de Israel, tenía también que hacer un rito de purificación, lo que apartaba 7 días, se apartaba 7 días del pueblo y tenía que obviamente lavarse y limpiarse para otra vez volver a estar con el pueblo en el centro. Entonces, si dentro O de sea que esa señora ya llevaba mucho tiempo sola. Exacto, esa mujer estaba frustrada, esa mujer no podía tener relación con absolutamente nadie. Haga de cuenta que esa mujer era un leproso. Los leprosos también en ese tiempo los apartaban y no permitían que estuvieran con las demás personas porque se podían contaminar o porque los judíos siempre los miraban como alguien impuro, ¿sí? Alguien que los podía contaminar y que obviamente les podría acarrear consecuencias delante del Dios de él que era Yahweh, que es Yahvé o Jehová, ¿cierto? Porque ellos tenían claro esas leyes que Dios les había dado en Deuteronomio y en Levítico. Por eso les decía que, bueno, les aconsejo o les animo a que se lean esos dos libros,
¿sí? Porque muchas de las situaciones que pasan en el Nuevo Testamento y sobre todo en el contexto de Jesús, se refleja allí esas leyes, se reflejan cómo los fariseos y cómo los escribas y cómo los saduceos han abusado de esas leyes y han distorsionado un poco las leyes que Dios ha dado desde la antigüedad, y también estos hombres han impuesto mucho más leyes rigurosas de las cuales Dios en el Antiguo Testamento no había estipulado de esa manera, o ese no era el sentido, ¿sí? Entonces es bueno que tengan claro eso. ¿Y por qué es bueno que tengan claro también eso? Porque eso les va a abrir el panorama del por qué Israel peca, del por qué Israel tiene ese montón de consecuencias en toda la historia del Antiguo Testamento, el por qué Israel es esclavizado tantas veces, el por qué Israel es desterrado y el por qué Israel es masacrado. Y todo eso es debido a la desobediencia de esas leyes que Dios les había dado, ¿sí? Y vuelvo y le repito, es algo que les compartía con Pau, porque muchas veces cuando nosotros nos dicen ¿qué es la ley?, nosotros simplemente visionamos lo que es los 10 mandamientos, los 10 mandatos que le dio Dios a Moisés, ¿sí? En el Sinaí. No, la ley abarca todo el libro de Levítico, abarca todo el libro de Deuteronomio, abarca todo el libro aún de Números, ¿sí? Y son todos esos mandatos, todas esas leyes que Dios le dio al pueblo de cómo debían de comportarse como su pueblo y de cómo tenían que relacionarse con ese Dios único, ese Dios santo, que era diferente a todos los dioses del contexto que vivía Israel. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar también de que Israel no era el único pueblo que existía en ese tiempo. En ese tiempo la cultura más fuerte era la cultura sumeria, la cultura babilónica, y los babilonios tenían diferentes dioses, muchísimos dioses. Y lo que Dios está tratando de hacer es ser diferente o tratar de diferenciar esos dioses con Él, que es el Dios real, es el Dios verdadero. Y obviamente también en el contexto de esos dioses egipcios, mostrando una vez más quién era el más poderoso, quién era el más fuerte, y podemos ver que en Deuteronomio, Levíticos, Números, Génesis, y casi todo el Antiguo Testamento se puede ver es una guerra, una pelea a muerte entre dioses, ¿sí? Entre los dioses del mundo, de las culturas, y el Dios verdadero de Israel. Y eso es lo que nos lleva, lo que nos motiva a leer el Antiguo Testamento y a comprenderlo, porque es una historia muy bacana, es muy chévere. Y el tener claro eso nos ayuda a tener un mejor panorama del Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿Qué pasa también con esta hija de Jairo? Recuerden, y hay muchos textos también, sobre todo en Marcos y en Lucas. Por ejemplo, hay un texto, no recuerdo bien cuál es el capítulo, pero hay un texto en donde dice que Jesús iba caminando y vio como una caravana fúnebre transportaban al muerto, y Jesús inmediatamente dice que el texto oye que Jesús toca el cofre y él permite que... ya. Y él dice que, y el texto dice que cuando Jesús toca ese cofre, el muchacho que estaba muerto resucita, ¿sí? Pero la intención que está dando allí Lucas es de ir en contra de la cultura, ¿sí? A Jesús no le importa tocar ese cofre, aún entendiendo que la ley de Levítico y la ley en Deuteronomio se lo prohíbe hacer. Porque el texto en Levítico dice muy claramente que aquel que toque el cofre de un muerto o aquel que toque un muerto tenía que apartarse del pueblo durante 7 días y realizar un rito de purificación para volver a relacionarse con el pueblo. Y aquí en ese texto Jesús está tocando, la hija de Jairo está muerta, y él cuántos muertos no tocó. Pero lo que Jesús está tratando de transmitir la idea es, él no está yendo en contra de esa ley, sino que él está priorizando la vida del ser humano, demostrando que él es esa vida misma, que en él está la vida, como lo declara Juan,
y que Él es el verdadero Hijo de Dios. Y que Él como Dios, Él puede hacer como quiere y cuando quiere, pues Él es soberano. Entonces, miramos que en los evangelios y aquí en Marcos hay un tinte muy marcado de parte del autor, y lo que nos lleva a pensar es que según la cultura, esa mujer era desechada y era una mujer que en cierto sentido podía ser rica, porque dice que ella gastó todo su dinero en médicos y en tratamientos para poder curar su mal y no lo pudo hacer. No lo pudo hacer. Y lo que nos lleva a reflexionar ese texto es, nosotros cómo vemos allí esa fe de esa mujer. Y lo que obviamente podemos marcar es que el texto nos dice que en los versículos 23 y 35 nos habla de que Jesús está abarcando dos partes muy importantes. Permítame leerles el 23. Dice que la mujer le rogaba mucho. Jairo le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vemos esa fe de Jairo, de una confianza plena de que Jesús es capaz de resucitar a su hija. Y también vemos en el verso 35 que mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Entonces vemos esos dos contrastes de que Jairo tiene una fe plena de que Jesús es capaz de hacer lo que de revivir a su hija, pero también está esa contraparte de la realidad, de la circunstancia de que su hija ya murió. Y entonces, ¿qué nos lleva a pensar esto? ¿Qué nos dice el texto referente a eso? El texto simplemente nos está diciendo que la fe es confiar en Cristo y en sus palabras. Que incluso en tiempos de evidente dificultad, la fe no se basa en cómo te sientes, sino que tiene sus raíces en los hechos históricos de lo que Jesús ha dicho y ha hecho. ¿Y por qué decimos esto? Porque mire que Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente. ¿Por qué? Porque miremos que cuando Jairo se acerca a Jesús, él dice, mi hija está agonizando, aún ella no ha muerto. Y quizás Jairo ha mirado a Jesús como él sana enfermos. ¿Sí? Pero cuando le llegan con la noticia de que la hija ha muerto y que le están diciendo no moleste más al maestro, ¿cuál creemos nosotros que puede ser la reacción de Jairo? ¿Qué podemos decir acerca de eso? Jairo está creyendo de que Jesús es capaz de sanar a su hija que está agonizando, pero le llegan con la noticia de que su hija murió. ¿Qué percepción o qué podemos ver allí? Yo creo que lo que podemos ver es quizás la fe de Jairo allí se quebrantó. Quizás la fe, el desánimo allí de Jairo, la tristeza quizás de enterarse de que su hija murió, llevó a que Jairo ya no creyera en Jesús, de que no siguiera poniendo su mirada en él. ¿Sí? Y lo más teso de todo eso es que Jairo cree en las palabras de Jesús cuando él le dice, en el verso 34 le dice, en el 35 le dice, cree solamente, cree. Y obviamente es donde van allí al lugar donde Jairo, o donde está la hija de Jairo. Pero vemos allí que nuestra fe en un momento va a ser probada fuertemente. En donde hoy nosotros podemos decir, yo confío en Cristo. O donde Pablo puede decir hoy, yo perdí mi empleo, pero yo confío en el Señor de que Él me puede dar otro empleo y es capaz de sustentarme. Pero, ¿qué tan preparados o qué tan confiados podemos estar en el Señor si podemos ver, volviendo al ejemplo de Pablo, que las deudas empiezan a acosar, que los bancos empiezan a llamar,
que el alimento empieza a escasear, que realmente ya no vemos ese sustento de parte del Señor, o que ya no vemos cómo las cosas como pensábamos o que teníamos planeadas se estaban dando, y empecemos a ver las necesidades fuertemente. Y es lo mismo que le pasa a Jairo. Él está confiando en el Señor, él está confiando en Jesús, pero esa noticia desastrosa de que su hija ha muerto pone a tambalear su fe. Y muchas veces nosotros, cuántas veces las circunstancias y cuántas veces esos momentos malucos que pasamos en la vida ponen a tambalear nuestra fe. Y lo único que nos queda, como dice allí el texto, es creer en las palabras de Jesús. Y no solamente en las palabras, sino creer en lo que Él hizo. Lo que Él hizo en la cruz, lo que Él hizo con todo ese montón de obras. Recordemos que Marcos está mostrando a Jesús como el Hijo de Dios, pero a través de lo que Él ha hecho, a través de sus obras, a través de sus palabras, de lo que Él hace, enseña, predica y muestra, ¿sí? Entonces, nuestra fe debe estar basada, o las raíces de nuestra fe tiene que estar centrada en los hechos y en las palabras de Jesús. Uy, el tiempo ya está volando. Bien, nos quedan 10 minuticos. Vamos a seguir con la próxima y ya, si nos desconectamos, obviamente nos volvemos a conectar con el mismo link. Entonces, en eso vemos a Jairo, vemos cómo su fe fue quebrantada, pero al mismo tiempo cómo las palabras de Jesús y la confianza en Él lo llevan a creer en Jesús, y que obviamente obtuvo, como decía ahorita David, una recompensa, el cual fue ver a su hija resucitar, ¿sí? Pero también vemos otro texto, que es la mujer que está sufriendo este azote. Y vemos, por ejemplo, en el versículo 28, Pablo, lee el versículo 28, porfis. No te estamos escuchando. Pablo, verso 28. No te estamos escuchando porque tienes el micrófono muteado. Ahí sí. 5:28, ¿cierto? Ajá. Porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Ok. Y miremos el 33. Cristian, lee el versículo 33. Entonces la mujer asustada, temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Ajá. Entonces vemos que en primera parte la mujer toca el manto de Jesús para ser salva, ¿sí? Y lo que nos está diciendo allí es que esa fe, ese confiar en Jesús como tu Señor y no solo como tu Salvador, nos debe de llevar a confiar de esa manera, que la fe que está mostrando esa mujer no es simplemente confiando en que Jesús la puede sanar, sino que ella va más allá. Ella cree que Jesús es su Señor y que es su Salvador, ¿sí? Porque si no, el texto nos hubiera dicho, ella hubiera tocado el manto para que fuera sana, para que fuera librada de ese azote, ¿cierto? Pero aquí el texto nos enfatiza de que ella dice, ella piensa, si tocare solamente el manto o su manto, seré salva. Entonces, el punto que el texto nos está mostrando acá es que Jesús no solamente salva, sino que Él también sana y nos deja seguir nuestro camino.
Lo que el texto aquí también está mostrando es que Jesús permite que la mujer se acerque, lo toque y más encima termina en un acto de adoración postrándose delante de él, reconociendo quién es él. ¿Sí? Y lo que él está diciendo es que Jesús no viene a nosotros con diseños para nuestra vida. A menudo Jesús ha sido presentado como simplemente la solución a nuestros problemas. Y obviamente el problema del pecado. Una vez que eso es tratado, muchos ya no ven la importancia de Jesús para su vida. Pero eso no es lo que es confiar en Cristo. No es un seguro contra incendios. Cristo no es un seguro contra incendios. Él no viene solamente a resolver nuestros problemas. ¿Sí? Y Él tampoco simplemente es la cura para el pecado. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Y es ahora quien reclama el derecho de participar en todos nuestros aspectos de nuestra vida, dándole significado, sentido y propósito. Como nuestro Señor reclama autoridad permanente en nuestra vida. Y es lo que vemos en el versículo 33. Donde Él dice que la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Mire que la mujer reconoce a Jesús como su Salvador, como su sanador, pero también lo reconoce como su Señor, porque se postra delante de él, lo adora, ¿sí? Y lo que el texto nos está mostrando es que esa fe humilde, como la llama Spurgeon, nos lleva a confiar en nosotros, en el Señor, en Jesús, no porque Él sea nuestro Salvador, o no simplemente porque Él sea nuestro sanador, o no porque simplemente Él haya resuelto problemas como nuestro pecado, que haya resuelto problemas físicos, en sanidades, o problemas espirituales, o problemas de carácter, no. Sino que lo que está enfatizando el texto acá es que nuestra fe debe estar cimentada, debe estar basada en una confianza en Jesús porque Él es nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, entonces, ¿por qué no le entregamos todo como nuestro Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto el entregarle todo a Él? Y el por qué nos cuesta tanto el confiar tanto en Él. Porque nosotros como cristianos decimos, no, es que el Señor Jesús es mi Señor. Y cuando estamos diciendo que Él es mi Señor, estamos diciendo Él es Rey de todo lo que yo soy. Aún de mis sueños, como lo habíamos la vez pasada, aún de mis anhelos, aún de todo lo que en mi ser representa. Pero la pregunta es, ¿realmente Jesús sí es el Señor de nosotros? ¿O nosotros sí lo vemos como el Señor de todo? Y es algo que tenemos que reflexionar durante este peregrinaje, el cual es la vida cristiana. Bien, en esos 3 minuticos, 2 minuticos 47, compartamos más o menos lo que hemos aprendido, lo que nos ha llevado a reflexionar el Señor cortamente. ¿Y qué piensan referente a esos textos? ¿Qué ven en ellos? ¿O qué les enseñan? ¿Qué se identifican con esos? ¿Cómo se identifican ustedes con esos personajes que están allí? ¿Qué les llama la atención? Por ejemplo, a mí me llama como la frase de la mujer, que es como, que lo explicabas vos, como parafraseando, es como, yo pensé que tan solo tocando el manto del Señor seré salvo. Entonces, como que es lo que, hablando de mi experiencia como cristiano, es como el yo pienso, o el yo creo, o el yo considero, y es esa frase en la que yo soy como primario sobre Jesús, y entonces como eso, entonces como entender que realmente no es lo que yo piense, sino lo que hay que hacer, y eso es como lo que también nos cuesta. Eso es lo que pienso. Qué bueno, David.
¿Alguien más tiene una opinión? Ay, a mí a veces me gusta irme como al otro lado de la oposición, Ujú, porque nosotros ya conocemos a Jesús, ¿cierto? sí, Y sabemos lo que ha hecho en nuestras vidas. Pero, por ejemplo, supongamos que yo le hablo de este pasaje a, a mi amigo que es gay. Y él me dice, pues claro, pues cómo no van a creer en Jesús si veían que la multitud lo seguía, si veían, o sea, si ya tenía una fama y era reconocido por sus milagros, por sus sanaciones, porque multiplicaba los panes y los peces. Y me dice, pues obviamente ya iba a creer. Entonces, ahí es donde uno se pone a analizar qué respuesta le daríamos. ujú. O sea, yo siempre trato de irme como a ese lado porque obviamente uno tiene que enfrentarse a esas preguntas y ellos no conocen la parte espiritual. Ajá. Sí, Pues yo bueno, no respondo. ya la va a responder, sino que ya se va a cortar. Entonces, eh, nos desconectamos y volvemos a ingresar y te respondo, Pau.